Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias que nos acompaña. Pues mire, hoy con un programa muy interesante, porque pues tengo para mí que hay temas que no son, digamos, más propios, otros los vemos medio lejanos porque no están, digamos, en nuestra circunstancia, pero hablar siempre de temas económicos, pues nos importa, nos interesa, porque de una u otra forma, en algún momento, nos vamos a ver involucrados en el asunto. Hablar de temas económicos hoy en día me parece que es no solamente importante, sino necesario. A partir de la llegada del señor Trump a la Casa Blanca, pues el tema de del libre comercio, de los tratados, pues se ha convertido en un tema de lo cotidiano. Pero la diversificación también de los mercados en un mundo globalizado también es un ejercicio de análisis necesario. Al final del día, el tema económico gravita alrededor de los ciudadanos y de los países. Me da gusto saludar, como siempre, en esta mesa de trabajo a Verónica Ortiz. Maestra, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, como siempre, al maestro Pepe Ureña. Buenas noches. Y hoy, pues, tenemos un invitado, Omar García Olascuaga. ¿Cómo estás, Omar? Es un politólogo, internacionalista, un analista político. Y pues agradezco mucho que estés con nosotros. Y yo no sé si cuando hablamos de un tratado de libre comercio México-Unión Europea, este contexto que hacía yo sea válido, Omar. Sí, es importante ver hacia otros horizontes en estos momentos. Es coyuntural debido a las declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump. El gobierno de México se ve en la necesidad, obligado, a mirar otros horizontes. Nuestra brújula siempre veía hacia el norte, pues siempre ha estado viendo hacia el norte por la relación que tiene con Estados Unidos, ¿no? 3.000 kilómetros de frontera, más del 80% de nuestro comercio con Estados Unidos, dada la coyuntura, las amenazas que ha hecho el presidente Donald Trump, es necesario ver otros horizontes, ¿no? La Unión Europea, tenemos un tratado de libre comercio que data del año 2000, 17 años que lleva en el trayecto en la relación México-la Unión Europea. Sin embargo, pues el comercio que tenemos con Europa es muy minúsculo todavía, ¿no? Es necesario ver qué sucede con la Unión Europea, centrarnos en los países emergentes, porque cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea eran 15 naciones de primer mundo, Europa Occidental. Desde el 2004, con la quinta ampliación, se ha ampliado ese tipo de mercados, ¿no? Claro. Hay economías emergentes, particularmente Polonia, República Checa, Eslovaquia, que resultan competitivas. Creo que México debe ver hacia esos horizontes, hacia esos países en particular, ver hacia el sur y ver hacia lo que sucede en Asia-Pacífico. Eso era un punto. Asia-Pacífico, ¿no, Pepe? También el PPP, el famoso Transpacífico, claro que no se ha hecho. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué México no logró diversificar las exportaciones? ¿En dónde estuvo la falla? Porque si en el 94 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en aquel tiempo nada más TLC, ¿por qué no se empezó a ampliar, dado que se han firmado muchísimos acuerdos con Japón, con la Unión Europea, bilaterales, con Sudamérica? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estuvo la falla para no haber diversificado y no depender ahora de Estados Unidos? No sé si sea una falla. Yo considero que la posición geográfica de México es un mercado natural, el de Estados Unidos. Sí. Potencial, más de 360 millones de habitantes, un poder adquisitivo muy alto, cercanos. Muchas de nuestras exportaciones son productos perecederos. El hecho de que esté cercana a la frontera, pues eso implica que haya mayor fluctuación en el comercio con Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que en todo este tiempo México debió siempre tener una segunda opción, un as bajo la manga.
no solamente concentrarnos en el comercio con Estados Unidos, sino ver hacia otros horizontes, ¿no? El problema del comercio hoy en día radica en que muchas de las exportaciones las realizan solamente las grandes industrias. Se debió de haber fomentado a los micros, pequeños y medianos empresarios para que pudieran entrar a otros mercados. En particular con Estados Unidos, México funge como un intermediario por las manufacturas que produce. Muchas empresarios de Estados Unidos invierten en México por la mano de obra calificada que tiene. Europeos invierten en México para poder exportar principalmente automóviles a Estados Unidos. Yo creo que la posición geográfica fue un punto clave por el cual México no pudo ver hacia otros Era lados, ¿no? una inercia natural, Verónica. Sí, además, digo, quizá viéndolo en perspectiva también, efectivamente, a lo mejor no tiene el peso que ahora lo que se le pretendería dar, pero ya en su momento, incluso en el 2000, el acuerdo de México con la Unión Europea significó el primer acuerdo entre el continente americano y la Unión Europea. Entonces, como digo, a pesar de que, como bien dice Pepe, a lo mejor no tiene o no se le ha dado el mismo peso, digamos, bueno, simbólicamente quiere decir que nosotros, digamos, abrimos una brecha en esta intención de no concentrarnos exclusivamente en el mercado norteamericano. Ahora se da esta coyuntura, como bien decía Omar, que me parece que no solo es nuestra. Tú hablabas de la llegada de Trump y esta incertidumbre alrededor del Tratado de Libre Comercio, pero también Europa está viviendo una coyuntura muy especial. Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión Europea también plantea para ellos, ¿no?, una necesidad de revisar sus relaciones comerciales y también de alguna manera de voltear a darle mayor peso a otros socios, simplemente ya está como una reivindicación política, porque no quiere decir específicamente que vaya a ser una salvación en materia comercial, pero sí manda un mensaje importante de que la Unión Europea también está buscando otro tipo de alianzas, ¿no? Y en este sentido, contrarrestar también este discurso excluyente anti-libre comercio de Trump con una apuesta muy fuerte de la parte de la Unión Europea, al contrario, reforzar el tema de los acuerdos comerciales y la libertad, ¿no?, de comercial, ¿no? Sí. Recientemente tuvimos la elección en Francia. Claro. Fue un voto de confianza hacia el comercio, hacia el ámbito internacional, el europeísmo. Por supuesto. Y se han detenido momentáneamente los populismos en Europa. Sí. Tuvimos la elección en los Países En los Bajos. Países Bajos. Pero, oye, Omar, a propósito de eso que dices, pero van ahí Sí. en segundo, en segundo, en segundo, en segundo. Sí, sí, sí. Sí, como Es decir, peso específico claro. sí van aumentando. digo, Sí. Pero sí fue no un- ganaron, no hicieron gobierno, pero ahí están, ¿eh? Claro. Y eventualmente con una fuerza parlamentaria en algunos países, ¿no? Así es. Sí, por supuesto, los populismos están creciendo mucho en Europa. en Justamente en la todos lados. investigación que llevé a cabo a nivel doctoral, me enfoqué justamente en los populismos de extrema derecha en Europa, ver cómo los ciudadanos, la teoría dice que los jóvenes que están desencantados con la globalización, los perdedores de la modernidad, son aquellos que no se enrolan en los procesos productivos del capitalismo actual. Y por eso esos tipos de gobiernos tienen apoyos por parte de la población en general, porque tal vez las bondades del comercio internacional solamente han beneficiado a unos cuantos. Recientemente acaban de publicar un análisis Oxfam sobre la equidad, la distribución de la inequidad. riqueza, y 8 hombres concentran el 50% Sí, eso de es la cierto. riqueza, ¿no? Eso es verdad. Y yo creo que llega el día de hoy en el cual por estos partidos en particular, personajes como Trump, como Marine Le Pen en Francia, tienen estos apoyos populares, dado que la globalización no les ha dado lo que les había prometido. Pero ahí lo importante es que el remedio no te salga más caro que la enfermedad, sí, ¿no? pero fíjate. Es decir, ¿no?, la culpa a lo mejor no la tiene en sí ¿no?, la apuesta al libre comercio, sino generar beneficios, como tú decías, que se derrame más Claro. en temas de, por ejemplo, en empresas no solo grandes, sino medianas y pequeñas, Pero- es decir, en estas cadenas de valor, ¿no? Ojo, Sí. fíjate, Vero, como dice el doctor Sí. García Olascoaga, hay un desencanto de los chavos, es cierto. pues, ¿no? Pero estamos hablando de los países del primer mundo. Sí, claro. Ahora imagínate lo que sucede con naciones emergentes, como la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, a ver, podían preguntarse lo mismo, ¿no?
a ver, y acá el beneficio para quién ha sido, Sí, pues, sí. ¿no? Cuando revisas y efectivamente un grupo de familias tienen el 50% de la riqueza mundial, ¿no? Bueno, me está pidiendo un corte en la producción, ¿me acompañan? Sí, claro. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Mesa Cuadrada. No se vaya, hoy estamos viendo el tema comercial con la Unión Europea. Regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. Digamos que doctor, el juego que todos debemos jugar es la posibilidad de diversificar nuestros mercados. ¿Es así? Por supuesto, los economistas clásicos, Ricardo Smith decía, ¿no? Hay que identificar cuáles son las ventajas comparativas. Hoy en día no conviene invertir tiempo, más dinero, recursos para fabricar algo que podemos tener a un costo mucho menor. Entonces, debemos de diversificar nuestras relaciones, por supuesto. Creo que los productos mexicanos deben entrar a nuevos mercados. Si bien por la posición geográfica que tiene con Estados Unidos resulta mucho más cómodo poder exportar nuestros productos, hoy en día creo que es el momento para poder voltear hacia otros horizontes. En particular, como ya lo había mencionado, América del Sur, O la Alianza del Europa Pacífico, ¿no? y la Alianza del Pacífico, ¿no? Estas economías emergentes, estos mercados que tienen poderes adquisitivos que van creciendo cada vez más, América del Sur, Brasil, Argentina. Ya había mencionado algunas economías de Europa del Este, países del Asia-Pacífico, Filipinas, Corea del Sur, incrementar China, por supuesto. La Corte ya se convirtió en el segundo socio comercial en cuanto a exportaciones de México, ¿no? En particular. Sí. Omar, para situarnos más o menos en cómo anda nuestro comercio exterior, ¿cuáles son las cifras? Mencionabas al principio 80% con Estados Unidos, sí, pero ¿cómo andamos con Europa? Y ¿cuál es el potencial que tiene Europa para nosotros? Aquí traigo algunos datos del 2006. Con Europa tenemos un comercio como bloque, ahorita con las 28 economías, 2016, del 5.2, 2016, 5.2%. Concentramos con América del Norte el 83%, 80.9% con Estados Unidos y un 2.8% con Canadá. Con Europa como bloque, 5.2%. Es muy minúscula la relación que tenemos con Y lo demás se la va Unión Europea. a Sudamérica, y Sudamérica, Asia-Pacífico. China, Corea del Sur. Tenemos 12 tratados de libre comercio, los cuales muchos no están ahí en espera de poder ser explotados. Me parece que el gobierno de México necesita incentivar que entren los productos de micros, medianos empresarios hacia nuevas economías del mundo. Entendía yo que México era de los países más abiertos en términos Sí. Sí, de comercio exterior. de comercio exterior, ¿no? Es decir, pero no nos podemos quedar en el somos muy abiertos. Sí. Lo que tenemos que hacer es Llevarlo a la práctica. llevarlo a la praxis, ¿no? Sí, La reciprocidad. totalmente. En el tema de las negociaciones que se están dando justamente, ¿no? Este año para relanzar, digamos, o renovar este tratado con la Unión Europea, me parece que justamente dada la coyuntura, se está haciendo como una agenda ambiciosa de los temas que se desean tratar. Y lo que estaba yo revisando es que se está hablando incluso no solo del acceso a mercados de bienes y servicios, sino del tema famoso de reglas de origen, inversión, competencia, también el de propiedad intelectual, que es uno de los temas, digamos, de más vanguardia que se vio en el TPP, contratación pública, medidas sanitarias y fitosanitarias y el proceso de solución de diferencias comerciales, ¿no? Los mecanismos de solución. ¿Cuál es el calendario que se tiene para esta serie de pláticas y negociaciones entre México y la Unión Europea este año? Sí, ahorita tenemos 3 rondas de negociación. 2 se van a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. Una tercera se va a llevar a cabo en Bruselas. Va a venir la comisionada de comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström. Hay disposición por parte de las dos partes por llevar a cabo un tratado de libre comercio que sea fructífero para las dos partes. A diferencia del proteccionismo que tenemos con América del Norte, en Europa
hay esta disposición porque se lleva a cabo un tratado de libre comercio que sea benéfico para las dos economías. Si bien nuestro vecino en el norte dice que el tratado de libre comercio ha sido benéfico para México, tenemos una balanza con superávit con Estados Unidos, pero también Estados Unidos se ve beneficiado, como ya lo había mencionado, con muchas de las empresas que tiene aquí, que producen manufactura y que posteriormente regresan como productos terminados a Que les pregunten a los Estados Unidos, gobernadores ¿no? fronterizos, a Claro, ver, ¿no? por supuesto. Dime una cosa, doctor, ¿cuánto vale para nosotros el mercado europeo? ¿Cuánto vale? Sí, es decir, ¿cuánto tenemos de intercambio con Estados lo que Unidos? se comercia. ¿Cuánto intercambiamos al año? 300 y tantos mil millones. tantos mil Bueno, millones de dólares. ¿Cuánto ¿no? valdría el europeo? para El nosotros? europeo está rondando entre los 40 en su conjunto, 40 millones, 38 mil millones de dólares con la Unión Europea. O sea, quiere decir que una décima parte de lo que tiene con Estados Unidos, ¿no? Pues, podríamos sacar mucho más, Exacto, es ¿no? lo que te iba a decir, Porque Pepe. son economías muy Potencial, fuertes. Sí, pero sí, representa prácticamente el doble de lo que teníamos en 2006, que era el 5%. En ese sentido, sí, Ha se ha crecido. avanzado. Sí. Se ha Sí, avanzado. han crecido las exportaciones, eso es parte del discurso oficial, por supuesto, ¿no? Muchísimo, Lo que sí. no nos cuentan es que también han crecido las importaciones. Sí. ¿no? Obviamente, México ha crecido en los últimos años, es una de las economías que está entre las 10 primeras Claro. en cuanto a exportaciones, pero bueno, también esto requiere de productos que se compran en el extranjero, Sí. que Y entran muchas por mercancías importaciones. ¿no? inbound también, ¿no? Sí, Hacia Exacto, México. sí. Y temas de servicios como el turismo, por ejemplo, también. No, y en este momento estamos viendo con la industria automotriz. A ver, hay empresas, sobre todo alemanas en México, que están invirtiendo, pero lo ven como escalera hacia Estados Unidos, Así es. Estados Unidos y Canadá. ¿Cuánto afectará si Donald Trump realmente cierra la frontera o grava la importación de vehículos? ¿Cuánto nos afectaría? Lo que obtiene México, me parece que es el segundo o tercer rubro, después de las remesas y del petróleo, lo que se exporta en la industria automotriz. Muchas empresas de Europa vienen a poner sus plantas en México por la manufactura, por la mano de obra barata, calificada. Y la cadena hay una Y gran se cantidad. exportan, porque no es lo mismo producir un automóvil en Estados Unidos que en México. Los costos se reducen por mucho, ¿no? Entonces las ganancias son más benéficas. Por eso también la Unión Europea está al tanto de las negociaciones que tenga México con su socio del norte, porque esto de una manera lo va a afectar, si es que lo graba, ¿no? Yo no creo que se lleve a cabo, que se concrete la salida de Estados Unidos, porque hay cámaras empresariales muy fuertes en Estados Unidos que no van a permitir, que no van a dejar sus negocios. El mismo secretario de Comercio de Estados Unidos tiene negocios en México. Sí, pues la realidad Tiene se impone, ¿no? Autopartes, generan autopartes Una que cosa se y producen, ¿no? después. Creo que hay muchos intereses de empresarios estadounidenses en México que difícilmente van a dejar que Donald Trump puede mandar iniciativas, pero afortunadamente hay pesos y contrapesos en Estados Unidos, ¿no? Ya lo hemos visto que el Congreso de la Unión, el Congreso de Estados Unidos, perdón, funge un papel muy importante Contrapeso. en Estados Unidos, Y ¿no? el Poder Judicial. Eso iba a mencionar justamente, o sea, el Senado es el contrapeso o ha sido contrapeso hasta ahora para muchas decisiones de Donald Trump, ¿sí? Y también hay congresistas, Pues tienen mayoría, hay congresistas en ambas cámaras que están con intereses en México y que representan a los intereses que defienden el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en ese sentido, parece ser, por eso se ha flexibilizado tanto Donald Trump, ¿no? Sí. Una parte es el discurso y otra es la política real, ¿no? Claro. Como por ahí bien lo dice, ¿no? La práctica del violinista, ¿no? Los gobiernos se toman con propuestas de izquierda, pero se toca con la derecha, ¿no? Y La obviamente, realpolitik es otra Exacto. cosa. obviamente, Sí, los cheques de realidad, como dicen los cuando iba a americanos, ¿no? cumplir los 100 días de administración Donald Trump, tenía que dar una noticia fuerte, ¿no? Una de ellas era ya el momento que echó para atrás la construcción del muro con México. La otra era salirse del Tratado de Libre Comercio para llenarle el oído a sus electores. Una cosa es lo que prometa, otra cosa es lo que lleve a cabo. Yo considero que todos los secretarios que están alrededor de Donald Trump lo asesoren y que vean que hoy el comercio internacional es indispensable que esté libre de gravámenes, ¿no? No podemos tener una actitud aislacionista, proteccionista, con muros en pleno siglo XXI, en pleno auge de la globalización, donde hemos visto que el comercio internacional le permite generar ganancias, generar empleos, poder trasladar los capitales a otros países.
dado se abre, el problema con el comercio internacional radica en que se abren las puertas de par en par para el capital financiero, pero se cierran para el capital humano, ¿no? Creo que uno de los puntos que debe de poner en la negociación México con la Unión Europea y en particular con Estados Unidos es ver de qué manera maneja, negocia el capital humano que tiene México. El papel que tiene el gobierno de México con respecto a la entrada de posibles inmigrantes de Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos y terrorismo, México funge con un papel importante, claro, de filtro para, sí, claro, Estados Unidos. Creo que se lo debería de poner en la mesa ahora que se den a cabo las negociaciones para que Estados Unidos diga, bueno, te puedo liberar la frontera y puedes tener problemas de terrorismo, ¿no? No sería benéfico para ellos. Claro. Bueno, nos está pidiendo una pausa en la producción. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos. Esto es Mesa Cuadrada. Volvemos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta, Vero. Así es. Mira, me gustaría mencionar, porque tocó Omar, aquí nuestro invitado, un tema interesante de los países emergentes. Y como bien hablabas, el proceso de integración de la Unión Europea se ha dado también gradualmente, y a la hora de que entraron países que pertenecían a la órbita de la Europa del Este, sí, y que están siendo también economías emergentes, Polonia, pues también, exactamente, Polonia, por ejemplo, me parece un buen ejemplo, son países que dentro de la Unión Europea, pues también tienes un como mercado pues limitado, ¿no? Como para que se pudieran intercambiar o encontrar lugares de inversión y de suficiente intercambio comercial. Esos países también están viendo los beneficios potenciales de un acuerdo, ahora sí que transatlántico, con, por ejemplo, México. Entonces, Polonia, cuyo presidente estuvo recientemente hace poco, bueno, tiene una parte de esto muy interesante, porque Polonia está haciendo una pujante economía emergente que está buscando justamente inversiones, y no solo inversiones en México, sino lo más interesante es inversiones de empresas mexicanas en Polonia. Y a mí me llamó mucho la atención que están promoviendo, y además muy, digamos, muy activamente interesados en que se establezcan plantas. Ya hay plantas de empresas de cementos, de autopartes, agroalimentarias, por no decir las marcas, pero todos podemos pensar en empresas muy grandes mexicanas que tienen ya plantas, inversiones y personal que se está yendo también a capacitar, y además está abriéndose una posibilidad incluso en países con los que en principio a lo mejor sería más difícil por tema del idioma, ¿no? Por esto, pero que abren una puerta muy, muy importante a este capital humano que se puede en todo caso internacionalizar y volverse un activo además, ¿no? Muy, muy bien valuado de México, ¿no? Sí, es un área de oportunidad que tiene México en estos momentos, gracias a ese tipo de economías, ¿no? De 360, que eran 60 millones de habitantes que tenía la Unión Europea, se amplió a más de 500,000. Estos países que poco a poco se están adentrando a las dinámicas del comercio internacional, que lleva a cabo reformas políticas, hay que dar certeza al capital, no solamente tener mano de obra barata. Claro. Me parece que México tiene una área de oportunidad que donde pueden ingresar empresas consolidadas, pero insisto, ¿no? El gobierno de México debe de mirar a los micro, pequeños y medianos empresarios para que puedan ingresar. Este comercio lo debemos de ampliar y no concentrar solamente, darle esas facilidades a las grandes empresas, sino a diversificar este comercio a otras áreas de oportunidad. Yo no sé si esto sea un asunto pues digamos de una prioridad del Estado mexicano, porque tengo para mí, pues desde mi ignorancia, que el tener el 80% de nuestras posibilidades económicas con un país cuyo gobierno hoy no es, digamos que particularmente amistoso con nosotros, ¿no? Que tiene una idea muy particular de lo que somos los mexicanos, me parece que se convierte en una prioridad de Estado, porque es una camisa de fuerza que tengas el 80% de tu comercio con una nación que en el momento que se le antoje te va a cerrar la llave del 80% o va a poner en riesgo, ¿no? el 80% de tu comercio. Digo, te deja en una circunstancia de vulnerabilidad, ¿no? Hasta de seguridad nacional podría ser, ¿no? De repente, Pepe, que tengas
de 10 pesos, 8 en manos, o no en manos, pero sí en una circunstancia Comprometida, ¿no? comprometida con alguien que, pues, cuando menos ahorita no está demostrando ni remotamente que es tu cuate, ¿no? Así es. Sí, eso pasa, fíjate. Y yo de lo que mencionabas, Omar, me saltan dos cosas. Uno, ¿por qué debe ser el gobierno el promotor? Sí facilitar, pero no lo veo como promotor. Los empresarios, ¿dónde están? Los empresarios mexicanos, esa es una parte de la pregunta. La otra es, hay un actor que no es factor, Canadá. Mencionabas una cifra bajísima de comercio con Canadá. 2%, Sí. 2.8%. Que no nos sirve de alivio, y me da la impresión comparativamente que está en el caso de Canadá es el caso de la Unión Europea, que es el tema de la mesa. Entonces, como que ahí hay dos cabos sueltos que no se han atendido, ¿no? Sí, los empresarios tienen mucho de responsabilidad. Recientemente ahora sí están llevando a cabo reuniones, están ejerciendo presión hacia los gobiernos, cosa que no hicieron durante más de 20 años, que deberían de haber promovido este tipo de exportar sus productos hacia otros países, ¿no? Yo creo que ahorita al ver que sus ganancias se pueden ver mermadas por la decisión de un personaje como el de nuestro vecino del norte, es cuando se ponen las pilas, ¿no? Me quedan un par de minutos. Yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes un último comentario. Un minuto, Pepe. No, seré mucho más breve. En torno a lo que mencionabas, que ahora que las condiciones están apretando, también tú lo destacabas, Enrique, pues, como decimos los campiranos, la carga hace andar al burro. Y aquí solo la necesidad lo está moviendo a actuar. Muy bien. Así es, sí, efectivamente, dentro de todos los males que pueda significar, creo yo, ¿no? La llegada de Trump, bueno, digo, no hay mal que por bien no venga, y quizá la coyuntura, como decíamos, tanto de Europa como de México en este momento, sea la coyuntura propicia para echar a andar, exacto, o sea, la carga propicia que nos eche a andar y sobre todo activar otras opciones comerciales que a la larga pues nos va a beneficiar, sin duda. Totalmente de acuerdo, Verónica. Es el tiempo para que México mire otros horizontes. Tal vez no es las mejores circunstancias, pero bueno, es un área de oportunidad. Y hay que verlo, que es indispensable que se modernicen los tratados de libre comercio, primero con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, después con la Unión Europea, para que podamos tener un mayor éxito en cuanto a comercio exterior se refiere. Claro. Efectivamente, yo diría por último, apuntaría algo. Hace poco algún presidente no me acuerdo si de Centroamérica o de Sudamérica, decía que le pedía al gobierno de México que volteara también hacia el sur del continente. Sí, yo creo que esa es la lógica, la diversificación, pero pues digamos que en términos cuantitativos, ¿no? Pues el mercado de Estados Unidos es el mercado más importante, no solamente porque compartimos un poquito más de 3,000 kilómetros de frontera, sino por lo que significa. Quizá aquí había que quedarnos con esto que decían Pepe, Vero y el propio doctor, ir incentivando a partir de estas circunstancias, y que ya nos dimos cuenta que hay una vulnerabilidad, que puede llegar alguien, cerrarnos la llave, pues buscar otras opciones y concretarlas en el menor tiempo posible. Así es que bueno, pues muchas gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, maestra. Gracias, doctor. Oye, una acotación. Aquí no es llave, hay que cerrar la frontera. Es demasiado grande, exacto. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de una aventurosa noche. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.